Bueno, pues vamos a probar el nuevo DJI Mini 4, que ya sabéis que viene con sensores omnidireccionales, como estáis viendo, cambian bastante a los que veíamos en el DJI Mini 3, tanto los delanteros como los traseros, que tenemos aquí en la parte superior. Tenemos ahora esta especie de patitas en los brazos delanteros de nuestro dron, que también llevan antenas para poder mejorar la señal. Pues este dron funciona con OcuSync 4.0, la cámara y todo lo demás, como estáis viendo, prácticamente son iguales que el DJI Mini 3 Pro, cambia bastante poquito. Mando de control, que ya estáis viendo que tenemos el otro mando, y como veis tenemos grabación vertical, grabación horizontal, como teníamos en el DJI Mini 3 Pro. Vamos a probarlo un poquito, vamos a ver qué tal rinde, vamos a grabar un poco con él, a ver qué tal la señal aquí en esta zona, que suele dar bastantes problemas. Aparte tenemos nuevas funciones como el Hyperlapse y algunas otras cositas bastante interesantes, como el modo trayectoria. Hyperlapse ya lo tenía antes, como recordáis. Vamos a darle a despegar. Y ahí estáis viendo nuestro DJI Mini 4 Pro. Pues ya todos habréis visto que DJI ha lanzado un nuevo modelo al mercado, DJI Mini 4 Pro, que viene a mejorar teóricamente a ese anterior DJI Mini 3 Pro, y que en este vídeo vamos a ver si es verdad que hay tanta mejora, vamos a ver si merece la pena dar el salto del Mini 2 al Mini 4, del Mini 3 a este nuevo Mini 4 Pro, o oye, si tienes el Mini 3 Pro no te merece la pena cambiar a este Mini 4 Pro. Pues todo eso lo vamos a ver a lo largo de este vídeo, pero aparte también vamos a hablar un poquito en comparación con el Air 3, con el Air 2S y con ese Mini 3 Pro, para que veáis las diferencias que tenemos entre uno y otro dron, y oye, al final cada uno sepa cuál es el que mejor se adapta a las necesidades que tiene, porque no todos van a necesitar el Mini 4 Pro, no todos van a necesitar el Air 3 o el Air 2S o el Mini 3 Pro. Cada uno tenemos unas necesidades diferentes dependiendo para qué queramos nuestro dron. Así que en este vídeo vamos a entrar un poquito en profundidad a hablar de cuál va a ser el dron que mejor se va a adaptar a nuestras necesidades. Pues aquí veis, he estado probando una nueva tablet de la marca Doge o Dogi o Doge, o como la queráis llamar vosotros en español, en el idioma que os dé la gana. Ya sabéis que es una marca de teléfonos móviles que necesitaba dos tablets en concreto, una para un regalito para un sobrino y otra para mí, para tener en casa. Tengo varias, pero siempre me gusta tener una para cuando voy por ahí, voy a trabajar o me llevo para ir pudiendo ver mis cositas, y quería algo que fuera, pues hombre, iba a haber cogido de 7 pulgadas, esta es de 8,4, pero es que está súper bien esta tablet, calidad-precio, es de las que mejor he encontrado, unos 159 euros, y no es otra que esta Doge o como se quiera llamar, T20 Mini. Procesador octa-core, 1,6 GHz de potencia, 9 GB de RAM, 128 de memoria interna, camarita trasera 13 megapíxeles de Sony, delantera de 8, creo que era, si no me equivoco, megapíxeles, que oye, pues si tengo que hacer alguna fotillo me viene bastante bien. Tenemos flash, sonido estéreo, con dos altavoces en la parte inferior, conector USB-C que me viene bastante bien muchas veces para poder proyectar la imagen en este tipo de tablet. Ya os digo que está súper bien, además es ultra fina como estáis viendo y el diseño es una pasada. La tenéis en varios colores, yo me he cogido la morada y otra negra.
¿de acuerdo? Tenéis también la Kid, que viene con una fundita de animalitos para los niños, súper resistente, ¿de acuerdo? Por si se les cae, lo quieran romper, con un soportito, viene muy chula. Es que tiene un precio increíble, la he estado probando y además la he querido probar, aunque no la quiero para volar los drones, para ver si era competente a la hora de volar drones. La probé con el nuevo The Flip 5 Mini 2, que os enseñaré dentro de poco. La he probado con el Mini 3 Pro, con el Air 2S. Y oye, corren perfectamente todas las aplicaciones de nuestros drones. Ya sabéis que es transmisión de imagen, que además transmiten en Full HD, bastante le exigen a la tablet, teléfono o lo que vayamos a utilizar, y se ha comportado increíblemente bien. Nada de lag, funciona perfectamente la tablet. Muy recomendable. Esta Doge, como la queráis llamar, T20 Mini. Os dejaré el enlace de compra en la descripción, pero muy recomendable esta Doge T20. Siempre son preguntas recurrentes que me hacéis. Oye, Leo, ¿por qué es mejor este, es mejor el otro? Lo que está claro es que cada modelo que sale va mejorando siempre al modelo anterior. Eso no quiere decir que esas mejoras justifiquen el cambio de un modelo a otro, porque no hace falta que siempre que salga un modelo al mercado, porque últimamente las marcas, sobre todo DJI, saca modelo cada 3 meses, cada 4, sale dron nuevo al mercado y no vas a estar siempre comprándote el mismo, ni vas a estar esperando siempre, no, porque voy a esperarme a que salga el último para comprármelo, porque entonces si no, no te comprarías nunca ningún dron. Por eso lo primero que debes de saber muy bien es qué necesidades tienes tú, porque si eres amateur, si es tu primer dron que vas a tener, lo que yo te aconsejaría, como aprendimos nosotros en nuestra época, yo llevo muchísimos años en esto, es intentar cogerte un dron con las menos ayudas posibles. No quiere decir que no te puedas coger un dron con sensores anticolisión, porque al final siempre los puedes desactivar, pero yo creo que un dron como el DJI Mini 2 es perfecto a la hora de aprender. Te da buena calidad de grabación, vuela bien, tienes buena señal de transmisión, mejor incluso que la que tenemos en el DJI Mini 3 Pro, buen tiempo de vuelo, más o menos al final todo este tipo de drones mini de DJI tienen un tiempo entre los 18 y 23 minutos de tiempo de vuelo, ninguno destaca por el tiempo de vuelo y hoy es un dron bastante resuelto y un dron que te va a permitir hacer cosas pero que muy buenas. Eso sí, recordar, el de DJI Mini 2 solamente graba en 16:9. ¿De acuerdo? No tenemos grabación vertical como te puede permitir el DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 o DJI Mini 4 Pro, que oye, si lo quieres para redes sociales, solamente vas a grabar Reels para Instagram, Short para YouTube o vídeos para TikTok, te va a venir muy bien porque directamente te va a salir esa imagen con una calidad de 4K y vas a poder subir unos vídeos excelentes a tus redes sociales. Si no necesitas eso, yo creo que el dron por excelencia sería el DJI Mini 2 o bueno, ahora que nos lo va a descatalogar o prácticamente ya no lo vende DJI, quizá habría que buscarse ese DJI Mini 2 SE, lo malo que solamente graba a 2,7K. Pero bueno, buena calidad, funciona exactamente igual, mismo mando, lo único que le han capado la cámara a 2,7. Buen dron para empezar, DJI Mini 3 Pro es perfecto para empezar en este mundillo. Se nota mucho la diferencia al DJI Mini 4 Pro, pues tenemos varios cambios en este dron que os voy a enumerar ahora mismo las cosas más importantes. Quizá para mí la más importante, la que más destaca, no son los sensores omnidireccionales, no es que ahora tengamos el modo noche, no es que podamos hacer white points, sino que para mí una de las cosas más importantes es la señal de transmisión, poder tener una señal robusta a la hora de hacer un trabajo, a la hora de hacer una grabación, aunque estés grabando por hobby, es una cosa muy importante, el poder volar con total seguridad tu dron, no el tener que espera que me pierde la señal a 200 metros, que tengo obstáculos por medio, espera que estoy apuntando con el mando, cosa que sí te ocurre con el DJI Mini 3 Pro, utiliza OcuSync 3, que es una señal que en vez de arreglar el OcuSync 2 y mejorarlo, que funciona muy bien el OcuSync 2 de drones como el DJI Mini 2 o ese DJI Air 2, lo que hicieron fue bajar un poquito la potencia para cumplir las normativas europeas. ¿Qué ocurre? Que en modo CE
tenemos bastantes problemas de señal. En modo FCC, Estados Unidos, Latinoamérica y demás países que no están regidas por la normativa europea, no tenéis ese problema de señal, no lo vais a notar en diferencia con el OcuSync 2. Pero aquí, por ejemplo, en España, en Europa, sí que notamos bastante esa diferencia. Pues aquí lo bueno que tenemos es que este nuevo OcuSync 4, que ya incorporaba el DJI Air 3, nos viene con esa nueva señal de 5,1 GHz que funciona mucho mejor. Es la misma señal que tenían los drones de Autel, que eran tribanda, y por eso teníamos una señal excelente en comparación con los drones de DJI. Por fin DJI ha copiado a Autel y ha puesto esta señal de 5,1, mejorando muchísimo. Aparte que en el nuevo mando, si os queréis coger el mando con pantalla, este nuevo RC Control 2, lo bueno que tenemos también ventilación. Recordad que el mando anterior se calentaba bastante y en condiciones de mucho estrés, mucho calor, a pleno sol, había veces incluso que llegaba a bloquearse. No siempre, pero sí que ha ocurrido alguna que otra vez. Tenéis vídeos en el canal para poder corroborarlo. Ahora mejoran el mando, tenemos antenas en el mando, de acuerdo, y lo que hace es que tengamos una muchísimo mejor señal de transmisión. Otra de las cosas que han cambiado en este dron es que DJI ha incorporado sensores omnidireccionales, dos sensores delanteros, dos traseros y los inferiores, no tenemos en los laterales, pero sí que son esta especie de sensores con ojo de pez que hace que cojan los 360 grados alrededor del dron, igual que ocurría con el DJI Air 3, una cosa bastante buena para la gente que se vea insegura a la hora de volar, aunque si os soy sincero, yo en el 90% de mis vuelos acabo desactivando los sensores, porque si quiero pasar cerca de cosas, la mayoría de las veces me van a estropear el plano porque o me detienen el dron y luego continúa, o me lo van a desviar de la trayectoria si quiero pasar cerca de objetos. Aquí tenéis algunas muestras para que lo podáis ver y ya veis lo que nos hace el dron desviándonoslo y sacándolo de la trayectoria. Al final acabamos desactivando los sensores. La gente que llevamos mucho tiempo la acabamos desactivando, y si eres novato yo te aconsejo que vueles sin ellos para ir cogiendo un verdadero manejo de tu dron. Cuanto más ayudas, más difícil que aprendas bien y consigas un manejo fino de tu dron. ¿Es algo destacable, algo que digan, madre mía, lo cambio porque tengo estos sensores omnidireccionales? Desde mi punto de vista, no. Ya os digo que la mayoría de las veces no lo utilizo, a no ser que, por ejemplo, vayas a utilizar un seguimiento a un coche, a una bicicleta, te sigas por el monte, pues oye, cuanta más seguridad, muchísimo mejor. Si vas a volar tu dron para hacer planos, para hacer filmaciones aéreas, normalmente no vas a necesitarlos mucho que digamos, aunque bueno, es un plus de seguridad que para el que lo quiera utilizar, ahí lo tenéis. Y oye, siempre que sea una mejora, bien viene. Ahora tenemos también modo nocturno. Al final en modo nocturno lo empezaron a incluir Autel, en el Autel Evo Little Plus, lo tenían drones de la marca Hussan y DJI lo ha empezado a implementar en sus drones también, y al final lo que tenéis que tener en cuenta que el modo nocturno no deja de ser una configuración preestablecida de vuestra cámara. Si configuráis bien la cámara, no es que hagan maravillas vuestro dron, pero sí tiene un algoritmo algo mejorado a la hora de grabar de noche y se nota un poquito cuando hacemos tomas nocturnas. Oye, todo lo que sea mejorar siempre viene bien, pero yo no lo veo una cosa determinante para el cambio. Una cosa que le han incorporado que me gusta bastante es el modo trayectoria. Modo trayectoria que, aunque es un poco rústico, hablando claro y pronto, porque al final hay que llevar un dron a un lado, grabar un punto, ir a otro lado, grabar un punto, y oye, es bastante antiguada esta forma de hacerlo. Lo lógico sería que pudieras meterlo desde la app o cualquier otra app, marcar tus puntos en el mapa, donde quieres que enfoque la cámara, y que te lo hiciera directamente el dron. Y una cosa que estaría muy bien es que lo hiciera exactamente igual que cuando marcas la ruta, porque si vais a marcar curvas, desviaciones, tenéis que tener cuidado, porque a veces el dron busca la ruta más corta y se va a desviar de la trayectoria primera que hiciste. Tú al final vas marcando los puntos. Por eso lo que sí os aconsejo, que si queréis que haga cualquier tipo de parábola o algo por el estilo, que grabéis bastantes puntos para que no te ocurra esto en la trayectoria. Pero si es una cosa muy buena, por ejemplo, si quisiéramos hacer
Una transición noche-día, si queremos controlar la evolución de una obra o cualquier cosa, porque vas a guardar tu ruta, la dejas guardada en tu app, llegas por la noche, le vuelves a dar y te va a quedar una toma exactamente igual, tanto de día como de noche, lo cual te va a permitir hacer transiciones muy, pero que muy buenas y muy sencillas de hacerlas. Aparte de lo que os digo, controlar la evolución de un campo, controlar la evolución de una construcción o cualquier otra cosa que queráis ver, siempre va a venir muy bien porque te va a hacer siempre la misma ruta y no vas a tener que estar haciendo el vuelo, que va a cambiar y no vas a poder hacer luego ese montaje que se vea la evolución de esa construcción. De ahí podemos sacar planitos muy muy chulos con este modo trayectoria que, si quisieran, podrían incluir también en el DJI Mini 3 Pro. ¿Qué más diferencias tenemos? Pues así diferencias serias, pocas más. Seguro que me he dejado algunas en el tintero, porque al final siempre meten bastantes detallitos. Una muy importante para la gente que le gusta la edición de color es que ahora disponemos del modo HLG de perfil de color y también ese D-Lock M que tenemos en el DJI Air 3 o DJI Air 2S, lo que nos va a permitir hacer una producción de color muchísimo mejor. O sea, vamos a poder hacer un etalonaje muchísimo mejor que con el de Cinelike, que ya sabéis que es un perfil logarítmico suavizado, más que un logarítmico puro que tenía el DJI Mini 3 Pro. ¿Que lo podrían incluir en la cámara del Mini 3 Pro? Pues seguro que sí. ¿Que no lo quiere incluir DJI para diferenciar un modelo de otro? También. Ahora ya hablando en serio, ¿estos cambios justifican el cambio del Mini 3 Pro al 4? Pues aquí estáis viendo la diferencia entre las imágenes de un dron y otro. Te pueden gustar más unas, te pueden gustar más otras. Al final este Mini 4 Pro, según dice DJI, lleva el mismo sensor del Air 3, un sensor más moderno que para mí es un sensor que trabaja mucho de forma digital. Al final tenemos 12 y 48 megapíxeles en fotografía que es por Quad Bayer, no son nativos. Recordar, al final lo que hace nuestro sensor es combinar diferentes píxeles para conseguir píxeles de mayor tamaño. Los tenemos de 0,6, combina 4 para llegar a ese tamaño de 2,4 micras de píxel y poder darnos teóricamente esos 48 megapíxeles que dice DJI que son reales. Tenemos muchos sensores de este tipo en teléfonos móviles en el mercado a día de hoy. ¿Mejora la calidad de grabación? Pues para mí quizá este dron, aunque lo podemos controlar en los ajustes, bajar un poquito la nitidez digital, quizá tenga demasiada nitidez digital. Me pasa como con el Air 3. Tengo ese sentimiento encontrado. El Air 3 me encanta cómo graba el 70, ese teleobjetivo, y en cambio el 24 se me da demasiado digital la imagen, ¿de acuerdo? No veo una imagen natural como veo en otros drones como el Air 2S. Aquí estáis viendo la comparativa de los tres y yo, si os soy sincero, si me tuviera que quedar con una imagen de estos tres drones, bueno, de estos cuatro, lo tengo muy claro. Air 2S para mí tiene más calidad de grabación. Tener en cuenta que es un sensor de 1 pulgada, por mucho que sea más antiguo, tiene una calidad muy muy buena, recoge mucha luz y trabaja muy bien. Colores más naturales, el perfilado de los bordes en los objetos lo notáis mucho. Mirar aquí en la roca, se nota bastante, se nota que están como muy definidos los bordes en el Air 3 y en el Mini 4 Pro. En cambio en el Mini 3 Pro o en el Air 2S no se nota tanto definido, que parece que lo han dibujado ahí con un lapicero, con un boli cuando han hecho la imagen. Y oye, ya es dependiendo mucho de gustos. ¿Graba bien? Sí, graba bien, está muy bien, igual que estaba el DJI Air 3, pero si os soy sincero, prefiero la calidad, por ejemplo, del DJI Air 2S. Sí que vais a notar un poquito colores más saturados también, satura bastante más los colores que por ejemplo el Air 2S o el Mini 3 Pro, pero hoy al final es a gustos. Estos cambios, estas mejoras, ¿justifican el cambio del Mini 3 Pro al 4 Pro? Pues desde mi punto de vista, no. Yo no cambiaría teniendo el Mini 3 Pro al 4 Pro, a no ser que, oye, necesiten mucho los sensores, porque te sigues con la bici, te gusta mucho, oye, tengas en la zona donde tú sueles volar demasiados problemas de señal y, oye, eso sí lo vas a notar, una mejora muy grande con este nuevo Mini 4 Pro, pero desde mi punto de vista, si tienes un Mini 3 Pro, no lo cambies de verdad por un Mini 4 Pro. Espérate al siguiente modelo y ahí ya sí pega ese salto. Está muy bien el dron, me gusta mucho, no os voy
voy a decir que no, me ha parecido un dron muy competente, un dron que funciona muy bien. Quizá yo creo que hubieran tenido que trabajar un poquito más el tiempo de vuelo, porque ya os digo que al final todos los vuelos que he hecho, 18, 23 minutos, de ahí no he pasado. ¿De acuerdo? Cierto que yo suelo volar, estoy grabando siempre, haciendo paneos y demás, pero 18, 23, 24, es que no he sacado más tiempo de vuelo, igual que me ocurre con el Mini 3 Pro, que me ocurre con el Air 2S. ¿De acuerdo? Si queréis un dron que vuele más tiempo, el Air 3 ya va a dar los 28, 30 minutos de tiempo de vuelo, que se nota bastante ese tiempo de vuelo más. Por lo demás, ya os digo, yo del Mini 3 Pro no cambiaría al Mini 4 Pro. Si tuviera un Mini 2, lo tengo claro, no me voy a ir a por el Mini 3 Pro, valiendo incluso menos que cuando salió el Mini 3 Pro, este nuevo Mini 4 Pro, porque el combo con el mando con pantalla, 3 baterías, la bolsa de transporte, está en 1.129 euros. Si no me equivoco, oye, pues yo creo que ha sacado un precio muy bueno de JI. Ahí creo que ha hecho muy bien en no subir el precio respecto al Mini 3 Pro, porque estas mejoras no justifican tampoco un salto en el precio. Espero os haya gustado el vídeo, que no os haya aburrido. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.